Mayorcete 2. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más aquí a Mayorcete 2. Soy Mayorcete y vuelvo una vez más con vosotros al canal con un nuevo vlog serio. La cuestión que meteré aquí hoy es profundizar acerca de todo el asunto, de todo el conflicto de Venezuela. Y es que hace poco tuve un vídeo en el canal, otro vlog serio, en el que comentaba por qué no quería hablar de Venezuela. Donde, bueno, daba ciertas pautas necesarias para conocer acerca del asunto. Y donde además, sobre todo, dejaba muy sentada esta conexión, ¿no?, que existe entre lo que es la política venezolana y la política española. El por qué también es un tema que se vive aquí, ¿no? Y por qué también pues, supone un conflicto entre izquierdas y derechas. La cuestión es que el vídeo gustó muchísimo, intenté ser todo lo imparcial que encontré que se podía llegar a ser. Intenté mostrar las dos caras de una moneda, porque creo que es la única forma en la que realmente se deberían de ver todos los conflictos. Y bueno, no gustó evidentemente a todo el mundo, pero esto es algo que yo ya esperaba, porque hay gente que es muy, a lo mejor, fiel a su ideología y no quiere ver pues esa otra cara, ya sea de un lado o del otro. Realmente he visto comentarios, digamos, de ambos extremos, que a lo mejor me decían que era un poco blando, un poco con cómo veía el asunto. Pero yo os comento que quiero verlo de una forma objetiva y quiero mostraros los datos y quiero que veáis un poco, pues, cómo anda la cosa. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente en Venezuela? Yo os había explicado lo que es la raíz del problema en este vídeo, os lo dejaré en la descripción, por qué no quiero hablar de Venezuela. La cuestión es que han pasado una o dos semanas y bueno, pues ha habido todavía más noticias al respecto. No es algo que realmente actualmente esté viendo yo, que lo estamos viviendo mucho desde España. A veces parece que las noticias pues no llegan, pero realmente sí que siguen sucediendo cosas. Llegamos a ver cosas como la siguiente, titulares o enunciados tales como este. Maduro invoca la defensa de la patria y promete endurecer su gobierno. O tales otros como este. Acaban las 24 horas de paro activo en Venezuela con máxima tensión. Entonces, vemos que realmente el asunto, lejos de enfriarse, sigue agravándose. Vemos que quizás ambos bandos se siguen radicalizando, pero quizás lo más importante que vengo a comentaros con este vídeo es que no hay dos bandos. No hay un bando A y un bando B, un gobierno y una revolución. Realmente esto sucede muchas veces a lo largo de la historia, en la actualidad, con bueno, cualquier clase de rebelión ciudadana, protestas y demás. Y es que es un movimiento social, y como movimiento social que es, no es homogéneo, es heterogéneo. Estamos hablando de que hay a lo mejor muchos pequeños componentes que alimentan ya sea el movimiento, digamos, no sé si llamarlo tradicionalista o oficialista, eso sí, y luego ya, digamos, este nuevo movimiento que aboga por defender la oposición. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para aclarar toda esta cuestión y dejarla bien clara es leer uno de los múltiples comentarios que he llegado a recibir en este vídeo anterior. Debo de daros las gracias a muchos de vosotros por cómo habéis comunicado tanto lo que opinabais como lo que a lo mejor habéis llegado a vivir, porque de verdad había un montón de comentarios de venezolanos, de gente que o sabía o había vivido estos temas, incluso pues lo dicho, en carne propia, y lo dicho llega a darnos pues muchos datos curiosos, muchos puntos de vista muy curiosos acerca del asunto, ¿no? Entonces, me gustaría leer diversos comentarios. Antes voy a empezar comentando también que hay diversas pues cuentas, a lo mejor, digamos, de la rama del marxismo cultural, que tratan evidentemente la otra cara de la moneda en cuestión, pues justo lo que estaba comentando quizás en el anterior vídeo, de que la oposición no son ninguna especie de santos y que también existen radicales dentro de esta oposición y que, bueno, si se alcanza el punto de que haya muertos o violencia o robos o cosa de cualquier tipo, se produce de forma, digamos, bidireccional. Entonces, si bien yo estoy comentando, digamos, en cierto modo, a favor de esta oposición que ha ganado unas elecciones de forma clara, ¿vale? Y luego está siendo, pues, acusada por Maduro de haber ganado, pues, con trampas las elecciones, pues sí es cierto que todos estos movimientos de rebelión, de revolución, de protesta, no son del todo limpios. Entonces, dicho esto, y dejando clara, lo dicho, la otra parte de la verdad, vamos a comentar 2 o 3 comentarios y luego vamos con el tocho, con el grande. Vamos con el primero de Jomar Aguirre, que comenta: el problema de Venezuela es que hay petróleo, así de simple.
Evidentemente, bueno, pues existe un valor dentro de ese país. Ya veremos, pues, cómo acaban metiendo o no metiendo mano diversos otros poderes externos a Venezuela. Pero de momento, para lo que pueden llegar a ser problemas de este calado, creo que se está llevando al terreno muy nacional, digamos, muy local, y que no existe tampoco mucha mano metida ahí en ese sentido. Pero lo dicho, ya veremos. Ya veremos cómo esto acaba afectando. Manuel Arreanza comenta: soy de Venezuela. Esto parece un infierno. O sea, iba a leerlo mal, pero es que ha puesto parece con una S. Parece con C. Por favor, chicos y chicas, vamos a cuidar un poco el español. Dice: uno sale a la calle con miedo a que lo robe o que lo maten. Literal, no le deseo esto a nadie. Un saludo. 40 likes. Hay de verdad muchísimos mensajes privados, me habéis hablado por Twitter, me habéis dejado comentarios en los que, bueno, pues me dejáis claras un montón de estas cuestiones. Y vamos a leer otra cuestión por aquí, que esto también, lo dicho, es muy importante, lo dicho, lo que comentábamos acerca de la otra cara de la moneda. Comenta Sebastián Méndez: ¿te faltó hablar también? No, bueno, esto me he equivocado, no, este no es el que quería leer, ¿vale? Esto sí. Bueno, vamos a leer el de Sebastián ya de paso. Yo soy venezolano y soy de oposición. Te faltó hablar también sobre los estudiantes siendo asesinados en las marchas pacíficas. Y todas las protestas son pacíficas, Mayor, pero salimos los estudiantes con los escudos y máscaras a defender a los que marchan y también para defendernos a nosotros. No voy a seguir leyendo porque el comentario es un poco largo, pero también es un buen comentario. O sea, se ve como, lo dicho, la cuestión no es tan fácil como aparenta, realmente es un asunto verdaderamente complicado. Pero voy a leer el que sí quería pues comentar acerca de pues la otra parte de la verdad. Markel Romano dice: Venezuela es un estado presidencialista, como Estados Unidos. Al contrario que en España, la Cámara de Diputados y el presidente se eligen con dos elecciones diferentes. Maduro es presidente, ya que ganó las elecciones presidencialistas de 2013 y el mandato, ha dicho mandado, pero es mandato, es de 6 años. Por tanto, debe estar ahí hasta 2019. Esto es cierto, y yo ya lo sabía de antemano. Cuando ya hacía este vídeo, yo ya sabía que Venezuela era un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, dejemos claro, para que nadie se equivoque, esta realidad, que Maduro, como tal, de base, según la legalidad vigente en Venezuela, tendría que efectivamente estar gobernando durante más años. El problema y la razón por la que realmente se pide su dimisión, y por el cual yo podría llegar a apoyar, digamos, esta visión, es que una vez ganadas las elecciones de lo que es la Cámara de Diputados, lo que ha hecho Maduro es criminalizar y acusar de diversos inventos a esta oposición y de llevarlos, obligarlos a enfrentarse al Tribunal Supremo o Tribunal Judicial, bueno, llamadlo como queráis, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, ya lo comenté en el anterior vídeo, y siendo, pues supuestamente también una institución que él controla donde Maduro tiene una fuerte influencia, ¿no? Entonces, esto, unido a las noticias recientes que teníamos de que va a endurecer su gobierno y demás, esto lo que nos lleva a ver es que evidentemente sí es un presidente, pero es un presidente con tintes dictatoriales que se van fortaleciendo con el paso del tiempo. Entonces, tanto si dices como que es un presidente, como que es un dictador, como la cosa está en la cuerda floja, como es un punto de inflexión, creo que tanto si dices una cosa como si dices la otra, estás diciendo la verdad. Es un presidente, pero se está comportando como un dictador. Entonces, no se pide su dimisión porque no deba de estar gobernando más años según las elecciones presidencialistas que ganó o dejó de ganar, porque las ganó, sino por lo que está haciendo y por también cómo se está comportando el Estado de cara a todos los protestantes. Ya sea por detenciones injustificadas, violencia desmedida y demás. De eso tiene la culpa Maduro. Entonces, ahora voy a pasar a leer el comentario de un suscriptor o de un curioso llamado Fakes, que de verdad es para mí un auténtico, no sé si decir placer, o de verdad te doy las gracias por haber escrito todo esto, porque nos deja las cosas muy claras y no tengo que explicar lo que está sucediendo, solo tengo que leer, lo he dicho, este pedazo de gran comentario para que sepáis realmente lo que está sucediendo en Venezuela y comprendáis el grado de complejidad dentro de todo lo que está ocurriendo. Vamos allá. Hola Miguel Ángel, soy solo un suscriptor que ha vivido en Venezuela toda su vida y que se ha
calado completos estos 18 años de la mal llamada Revolución Bolivariana. Desde ya aviso que he sido opositor toda mi vida, más aún no tolero ni comparto ningún acto extremista, venga de donde venga. Hago un apunte porque digo que me va a gustar mucho leer este mensaje porque me suena mucho a cómo yo he estado tratando todo este tema. Lo dicho, intenta ver las dos partes, aunque puede ser opositor y quiere ese cambio, ya veréis todo lo que nos va a estar contando. Espero leerlo bien porque no sé si la puntuación es del todo correcta, pero voy a intentar seguirle el rollo, tal cual como escribe. Para comenzar con el tema de los bandos involucrados, un tema bastante peliagudo de tocar, es que no existen dos bandos definidos como tal. Esto es lo que comentábamos antes. De hecho, pudiéramos hablar de hasta 4 o 5 bandos en este momento actuando en pro o en contra del gobierno en este mismo momento. Entonces, nos está comentando que por un lado el madurismo tiene al Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas, la policía, luego está la oposición normal y corriente, legal, dentro de lo que cabe. Si queremos contar las protestas ya habría que empezar a analizar, pero aparte de esto, pues eso, ya nos invita a hablar de lo que son los bandos no tradicionales, ¿vale? Que, bueno, comenzaríamos a comentar con lo que él llama, o se llama ahí en Venezuela, la resistencia, que son los jóvenes y grupos de vecinos que si bien se alinean con la oposición, con esa oposición, son independientes políticamente y no obedecen a diligencia política alguna. Por lo cual terminan llevando acciones más violentas y actúan por mera arrechera. De verdad, chicos y chicas, por favor, la próxima vez que me escribáis, atended a hacerlo todo con el mayor número de puntos posibles, que quede bien claro, no comas cada 2x3, porque luego, a raíz de esto, he intentado seguir leyendo, digamos, de corrido delante de cámara y luego no me ha gustado, digamos, lo lento que lo he tenido que leer. En fin, resumiendo, que aparte de la oposición y de lo que viene siendo Maduro, acabamos encontrando a la resistencia, los colectivos y también al chavismo. Entonces, no podemos simplificarlo y decir que hay dos bandos. Hablamos de básicamente versiones radicalizadas de cada una de las dos posturas, y estamos hablando incluso de gente que está a favor de Maduro, pero que no sigue, digamos, a lo que es el oficialismo, y pues no se lleva bien con la policía y el ejército. No sé si llegasteis a ver lo que es la noticia, aquella de que hubo gente que apoyaba a Maduro, que llegó a tomar, pues, las Cortes, ¿vale? Llamémoslo así, el Parlamento y demás, donde están todos los diputados, donde en teoría pues encontramos a la oposición. Y bueno, pues este mismo acto en teoría fue denunciado públicamente por Maduro, creo recordar, corregidme si me equivoco, hizo un llamamiento a la no violencia y demás. Pero al fin de cuentas lo que ocurrió es que para realmente liberar la cámara tardaron, no sé si horas o un día, o sea, una barbaridad. Lo que en España se habría solucionado en 5 minutos, allí se dejó un tiempo brutal. Entonces, Maduro, de cara a la galería, lo que hace es decir, no, estos son unos violentos, unos radicales y no van conmigo. Me apoyan, pero no les apoyo. Pero realmente les deja el tiempo suficiente como para que hagan el suficiente daño, para que hagan el suficiente daño de forma indirecta, y luego él ya, pues entonces, mete la policía y lo que haga falta. Entonces vemos que la policía, el ejército, que tendría que haber actuado desde el primer momento, no lo hizo hasta pasadas muchísimas horas para generar básicamente un golpe, ya sea más o menos duro, sobre las filas de la oposición, a modo de represalia. Entonces es muy curioso, lo dicho, el grado de complejidad de todo esto, es brutal. Y como andábamos comentando, no sé si habéis llegado realmente a enteraros bien de lo que estábamos leyendo, hay básicamente comunas de vecinos, calles tomadas por gente que a lo mejor simpatiza con Maduro o simpatiza con la oposición, pero básicamente eso es tierra de nadie. Y por mucho que pueda venir el ejército o pueda venir la policía, se están tomando la justicia por su mano y se están cada uno protegiendo a sí mismos. Sigo leyendo. Con respecto a la situación del país, hoy mismo 5 de julio, festivo nacional por acá, los colectivos tomaron por asalto la Asamblea. Esto es lo que yo os comentaba, lo que yo decía que eran las Cortes. Hiriendo a varios diputados y periodistas, además de causar destrozos a patrimonio invaluable. Aquí veo como que ya está escribiendo de forma más clara, así que seguimos leyendo. Bien sabrás que la situación
es sumamente grave y que después de 90 días de protesta haya más de 90 muertos. Hacen de esto un espanto. Actualmente, en el país no hay Estado de Derecho alguno, por lo cual no es raro ver que la Guardia Nacional o Policía Nacional use las granadas de humo y perdigones de plomo y vidrio para arremeter contra los manifestantes a quemarropa, por la sola intención de verlos sufrir, humillarles o torturarles, además de múltiples y violentos allanamientos a la propiedad privada sin ningún tipo de orden, con los cuales arremeten y roban a las personas que se les antoje. Si bien no digo que la oposición sea santa o que se haya movido de la mejor manera, ni siquiera los actos vandálicos a los que recurre la resistencia son justificantes para el uso de semejante nivel de violencia para reprimirles, llegando sin más, realmente es lo que quería decir, a un mero terrorismo de Estado. Entonces creo que aquí ahora mismo se está viendo realmente en este párrafo de forma muy clara lo que habíamos explicado antes, llevado a la práctica con la explicación de este venezolano. Y es que se está llevando todo a la justicia por mano propia, ya sea por la policía que va improvisando, la resistencia, los colectivos y demás. Entonces, que no existe realmente un Estado de Derecho. Entonces, estamos hablando de eso mismo. Se está provocando que básicamente Venezuela sea un completo caos. Todo esto evidentemente viene a raíz del malestar provocado directamente por Maduro con sus acciones para reprimir, digamos, estas protestas y al mismo tiempo, digamos, por la negativa a aceptar la viabilidad, ¿no? El hecho de que no hayan hecho trampas, pues estos ganadores de las nuevas elecciones, en cuestión de diputados y demás. Pero vamos, que no hay ni buenos ni malos, que vemos que realmente existe gente que se está propasando en ambos sentidos. He llegado a ver comentarios de que a lo mejor hay, pues, básicamente bandidos que se dedican a cobrar a la gente que pasa por ciertas calles, a robar y demás. Estamos hablando de algo que se ha vuelto algo normal, algo prácticamente sistemático dentro del país. Sigo leyendo en un párrafo en el que nos habla un poco de la situación de los universitarios allá. Para terminar, como una afectación personal, hace unos días detuvieron a unos compañeros míos de la Universidad Simón Bolívar que se dirigían al CNE de manera completamente pacífica. Aproximadamente unos 50 policías en motos llegaron a emboscarles, a lo que se escondieron en un banco y los terminaron sacando a punta de gas lacrimógeno, ya que los tenían detenidos. Bueno, es que, ya digo, es que de verdad, por favor, chicos y chicas, cuando me vayáis a escribir, poned puntos, coño, poned puntos. Que incluso si me hacéis el mejor comentario de la vida, no veo nada más que putas comas y luego leerlo me resulta muy difícil. A ver, y los terminaron sacando a punta de gas lacrimógeno. Punto. Ya que los tenían detenidos, la policía procedió a robarles todas sus pertenencias y a golpearles. Luego de un rato comenzaron a meterlos a todos en un camión de carga sin ventilación, al cual antes de cerrarlo le metieron gas lacrimógeno al interior para que los estudiantes se fueran asfixiando. Esto que digo es un hecho público y notorio que todos pueden comprobar. Por suerte para mí no me pasó nada, pero aún así no deja de ser algo terrible sin importar el tinte político que le pongas. Como conclusión, vivir en una dictadura no es nada fácil, es algo que no le desea a nadie y algo por lo cual la comunidad internacional debe involucrarse más para ayudar en la situación. Entonces, creo que con esto ya tenemos suficiente para ver todo lo que está pasando. Lo dicho, no hay un 100% de buenismo en ninguno de los bandos. Tenemos a los colectivos, tenemos a la resistencia, más allá de lo que es el gobierno y la oposición, más allá de lo que sería Maduro, el oficialismo y la oposición. Ya pues metida en las Cortes. Yo es que lo llamo las Cortes porque es así como se llaman en España, pero bueno, ahí se llama la Asamblea, ¿vale? Entonces, pues yo denuncio evidentemente este desastre, aunque sé perfectamente, lo dicho, conozco las dos caras de la moneda y os estoy comentando. Se propasan ambos bandos. También es cierto que la oposición intenta generar parones, intenta generar crisis generalizada en el país justo para llamar a una intervención internacional. Quiero que me dejéis vuestros comentarios para saber qué opináis acerca de todo esto, pero Maduro
lo dicho, se está aprovechando de ese poder y está acumulando todo el poder que puede y negando a lo que es el poder legislativo ninguna capacidad real. Nos comentaban y repetimos, no existe el Estado de Derecho ya en Venezuela. Y los muertos, pues, son múltiples. Creo, personalmente, que la cosa podría ir a muchísimo peor, que no estamos viendo lo peor que puede dar Venezuela, pero desde luego bien no está y de muy lejos. Con las revoluciones árabes, desde luego, hace pocos años hemos visto situaciones muchísimo peores. Pero, desde luego, como comento, no es nada que podamos aplaudir. Entonces, de verdad, si tenéis más pareceres, si tenéis más datos, si tenéis más experiencias como venezolanos, porque os comento a muchos de vosotros venezolanos que podéis llegar a ver este vídeo, de verdad comentadlas. Me quedo muy contento habiéndoos dejado claro este hecho de que realmente desde Venezuela se ven claros bandos que no son ni uno ni dos, son más. 4, por lo menos. Lo dicho, quiero que os quedéis en la mente con eso de los colectivos, con aquello de la resistencia. Que sepáis, pues eso, que hay gente que ya no espera que la policía los defienda o que la policía los represente, incluso si en teoría defienden lo mismo. Es un caos completo. Pero bueno, si con este vídeo hemos conseguido denunciar un poco más la situación en Venezuela y también dejar un poco claro qué está ocurriendo, porque mucha gente me venía diciendo, Mayorcete, es que yo no sabía realmente lo que ocurría en Venezuela, pues de verdad, con esto espero que haya quedado un poquito más claro, que hayamos arrojado un poquito más de luz. Entonces, os dejo el vídeo anterior en la descripción. Yo os recomiendo que lo hubierais visto antes, si no lo habéis visto antes, pues de verdad, echadle un vistazo. En el anterior vídeo tratamos el tema en general y además explicamos cómo se inició, digamos, todo este conflicto. Y aquí, en este vídeo, lo que hacemos es explicar en profundidad cómo es el conflicto, hasta qué punto de gravedad llega. Y también, bueno, pues cómo de múltiple o plural puede llegar a ser tanto la protesta como los movimientos más afines a Maduro. Así que nada, espero que os haya gustado. Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario, pasadlo por ahí si lo veis, si lo estimáis necesario. Y sin más, nos vemos en la próxima. Jin Ha.